predicación del día de hoy. Yo quisiera iniciar mencionando una frase que es muy común y es esta: todos los caminos conducen a Roma. ¿Ha escuchado la frase? Permítame decirle de qué se trata esa frase. Esa frase hace parte del contexto del Imperio Romano. Muchos años antes de Cristo, recuerden ustedes que cuando termina el libro de Malaquías y comienza el libro de Mateo, entre ese periodo hay un periodo que se conoce como el periodo intertestamentario o de los 400 años de silencio. ¿Saben qué creo que pasó en ese tiempo? Que Dios preparó el mundo para la llegada del Mesías. Todo el tema religioso se levantó en tiempos del periodo intertestamentario. El idioma, el imperio Alejandro se encargó de que el griego fuera el idioma de todo este imperio, facilitando así para la traducción de las escrituras. Pero también el Imperio Romano, cuando conquista el Imperio Romano, termina siendo el Imperio Romano el encargado de construir todas las carreteras en la época. Y esa imagen que ustedes están viendo allí responde a esa época. El Imperio Romano construyó las carreteras y lo que hicieron fue hacer que todas las carreteras avanzaran todas hacia Roma como el centro de la época. Lo que no sabían los romanos era que el Señor tenía planes de usar las carreteras que ellos usaron para la predicación del Evangelio. Entonces, esta imagen que ustedes ven ahí, de ahí surge esa frase: todos los caminos conducen a Roma. Para nosotros, esa frase lo que quiere demostrar es que hay varias maneras de llegar a un mismo objetivo. Pero como ustedes saben que los colombianos somos únicos en el mundo, los colombianos hicimos nuestra propia frase: todos los caminos conducen a Neiva. ¿Sí o no? Todos los caminos conducen a Neiva. Y yo no sé si hay alguien de Neiva acá, con todo respeto, pero creo que no todos los caminos conducen a Neiva. Creo que está Espinal, Guamo, Saldaña, de ahí sigue uno hacia allí. Pero también, y obviamente la idea es que todos van allá para las fiestas, pero hay una frase en el contexto religioso que viene de ahí también, y es: todos los caminos conducen al cielo. Todos los caminos conducen al cielo. Y esto lo que afirma es que no importa lo que creamos o no creamos, o cómo lo creamos, o cuál camino escojamos, todos van a llegar a Dios, todos van a llegar al cielo. Y la pregunta que yo quisiera que nos respondiéramos es: ¿será verdad que todos los caminos conducen al cielo? ¿Será verdad que a través de cualquier camino podremos llegar al cielo? ¿Saben qué es lo que están diciendo entonces en nuestra cultura? Que no importa si es a través de Mahoma y Alá en el islamismo, o que no importa si es a través de la Virgen María y los santos del catolicismo, o si es a través de Buda y el budismo, o si es a través de Krishna y los miles de dioses del hinduismo, o si es a través de la tradición del judaísmo, o quizás sirve también a través de Joseph Smith y a través del mormonismo, o quizás Elena White y el adventismo, o Charles Russell y los testigos de Jehová, o quizás a través del moralismo que enseñan muchos, a través del buen comportamiento, o quizás tal vez a través de las enseñanzas del gnosticismo, perdón. En fin, lo que se nos quiere plantear hoy es que todas las opciones son válidas y todas sirven para llegar al cielo o para acercarse a Dios. Sin embargo, todas estas posibilidades no están en línea con las Escrituras. Lo que la Biblia enseña no es esto. Uno de los legados más importantes de la Reforma Protestante fueron las 5 solas, y entre ellas solo Cristo, que es el tema de nuestra predicación de hoy, dejando por sentado que la salvación solo se encuentra en Cristo, excluyendo toda otra posibilidad de camino para llegar a Dios. Es decir, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola forma, hay un solo mediador. Y yo debo decir, hermanos, que esta afirmación hoy es ofensiva. En medio de una sociedad como la nuestra, relativista, pluralista, politeísta, etcétera, decir verdades absolutas hoy es una ofensa. Y lo gracioso
es que el relativismo ahora se está asumiendo como una verdad absoluta. Los que dicen que no hay verdades absolutas asumen su relativismo como una verdad absoluta. Es una locura en estos tiempos decir que hay un solo Dios. Es una locura en estos tiempos y ofensivo decir que hay un solo medio, una sola manera, una sola verdad, un solo camino. Es más, peor aún, decir que es Jesucristo el único camino. ¿Saben qué me llamó la atención? En esta semana preparando la prédica, vi un videito ahí pequeño. Yo no sabía que la Coca-Cola se le puede colocar nombre, ¿no? Personalizar, gracias. Se puede personalizar. Y una chica muestra cómo le hace todo el ejercicio para personalizar su Coca-Cola. Le pone Alá, no tiene problema, le pone Buda, no tiene problema, Mahoma, no tiene problema, Satán, no tiene problema, Toa, no tiene problema. Le pone Jesús y le sale, no es válido. No se permite. El problema no es contra las religiones, el problema es que sea Jesucristo. Y ese es precisamente el mensaje que somos llamados a proclamar en este tiempo. Para esto quiero que vayamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer un versículo. Un versículo. Quien no tenga Biblia le podemos prestar una con el mayor de los gustos. Levante su mano y los anfitriones le facilitan una Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y quiero animarle a que lo leamos unas 2 o 3 veces, porque es un solo verso, es un solo versículo. Dice así la palabra del Señor. Leámoslo juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otra vez, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos mediadores hay? ¿Cuál es ese mediador? Ya se pueden ir para la casa, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Permítame darle un poquito de contexto. Vamos a acercarnos a esta predicación de la siguiente manera. El bosquejo es este. Primer punto, un solo Dios. Segundo punto, un mediador. Tercer punto, una respuesta. Ya. Y el contexto, permítame darle contexto. El contexto de este pasaje, la oración. Si ustedes miran los versículos 1 al 3, es la exhortación a orar por nuestros gobernantes, que fue lo que hizo Julio en la oración. Pero el contenido de esta oración tiene que ver con la salvación y la expansión del reino de Dios. ¿Cómo lo sé? Por lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Ahora, permítame hacer una aclaración. ¿Cómo entender este todos? Una posible explicación es que se refiere a todos sin excepción, pero nosotros sabemos por las escrituras que no todos serán salvos. Así que no creo que se refiera a todos sin excepción, sino a todos sin distinción. Es decir, gente de toda lengua, tribu y nación. La posibilidad de la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna está abierta para todo tipo de personas, para todo tipo de personas. Hombres, mujeres, gentiles, judíos, ricos, pobres. Al final en Apocalipsis lo que vemos es exactamente eso, que gente de toda lengua, tribu, cultura, nación, estratos sociales, etcétera, son los que van a adorar al Señor. El Señor desea que el evangelio llegue a todos. Ahora, noten un detalle, en el capítulo 1, versículo 1 de la carta, noten ustedes quién es el Salvador en ese versículo. ¿Quién es? Capítulo 1, versículo 1. ¿Quién es el Salvador? Dios. Por lo general vemos a Cristo como el Salvador, pero Timoteo está diciendo Dios el Salvador. Y si ustedes van al capítulo 2, versículo 3, ¿quién es el Salvador? Dios. Y si van al capítulo 1, versículo 15, ¿quién es el Salvador? Cristo. Es decir, toda la Trinidad está jugando y trabajando en el negocio de salvar a los pecadores, de salvar a los perdidos. Y en este contexto es que aparece nuestro texto. Y yo quisiera iniciar con la primera declaración, porque hay un solo Dios. Hermanos, permítame recordarle en dónde está haciendo esa declaración Pablo. Pablo está
soltando lo que yo digo o pienso, una bomba atómica para volar todo en ese lugar. Recuerden que posiblemente Timoteo termina siendo el pastor en Éfeso. Nada más ni nada menos, donde está Artemisa, la diosa Diana de los Efesios. Pero no solamente está Diana de los Efesios, también está la diosa Isis de Egipto, la diosa Atargatis de Siria, está Mitra de Persia, está Júpiter en Roma, que era el dios de ellos. De ahí es donde viene el óptimo máximo, ¿se acuerdan? De ahí, el mayor y el mejor. Es más, recuerden ustedes que en el Imperio Romano el emperador era un dios y era reconocido y adorado como un dios. Pero no solo eso, también en el panteón romano podría uno encontrar a Lares y Penates que protegían a las familias supuestamente, la diosa Vesta que se ocupaba del fuego, Jano con sus dos caras era el dios de los comienzos. Es decir, cada oficio era representado por una deidad. Cuando ustedes van al Antiguo Testamento, las 10 plagas, ¿se acuerdan? Cuando van a salir de Egipto, hay 10 plagas. ¿Sabía usted que cada plaga representaba a un dios egipcio? Lo que quiere mostrar es que hay un solo Dios verdadero. Todos los otros dioses no son dioses verdaderos. Piensen esto, hermanos. En semejante contexto pluralista, relativista y politeísta, Pablo le suelta semejante bomba. Hay un solo Dios. Un solo Dios. Y en esa época, eso implicaba la muerte. Hay un solo Dios verdadero, dice el apóstol Pablo. ¿Y cuál es ese Dios? El que presenta la Biblia. Aquel que es revelado a través de las Escrituras y que es revelado a través de la vida de Jesús. Hermanos, todas las culturas desde la antigüedad siempre hasta nuestros días han tenido dioses. Esto no es nuevo. La tendencia al politeísmo ha estado presente, siempre. Y la Biblia nunca ha negado esa realidad. Cuando ustedes van a Deuteronomio 6:14, dice el Señor, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Hablando de que en la tierra de Canaán, eso estaba lleno de dioses. Cuando entren a la tierra, no vayan a andar en pos de esos dioses. Pero quiero que mire un versículo en especial. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 9. Eso está en el Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 9. Quiero que note un detalle en ese texto. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 9. ¿Qué dice? Sino que hiciste lo malo sobre los que han sido antes de ti, pues fuiste y ¿qué hicieron? Y te hiciste dioses ajenos de imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué hizo el pueblo? Se hizo imágenes. Idolatría. Fundió e hizo ídolos. Formó dioses. Es decir, claramente el Señor está diciéndonos aquí que los dioses son creación de los hombres. No es que Dios esté queriendo decir, cuando Él dice que hay otros dioses, no está queriendo reconocer el único Dios verdadero, que es que efectivamente hay otros dioses como Él. No. Lo que el texto está diciendo es que el Señor sabe que el ser humano siempre se ha creado sus propios dioses. Eso es lo que está diciendo el libro de Reyes. Y si van a primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 6, dice, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo o un dios nada es en el mundo, y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios. ¿Cuál es ese Dios? El Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, por medio de la cual existimos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Mantiene la misma idea. Hay un solo Dios, ¿verdad? Hay un solo Dios. Los otros dioses son dioses creados. ¿Ustedes sabían que el hinduismo casi que todos los días crea nuevos dioses? Todos los días. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar
con misioneros que vienen de la India y que practicaron el hinduismo. ¿Ustedes saben que hay una diferencia entre ser de India y ser hinduista? ¿Sí? Para los que no, el gentilicio de los indios de India es ¿cuál? Indios. Indios, no hindúes. Los hindúes es la religión hinduista, el hinduismo que practican. Por tanto, pueden haber indios que no son hinduistas, como pueden haber hinduistas que no son indios. Ellos crean dioses todos los días. Tienen miles y miles de dioses. Los dioses son creados por los hombres. Solo hay un Dios verdadero, es lo que estamos viendo en las Escrituras. Y esto debe traernos a nosotros unas implicaciones prácticas. En medio de nuestra sociedad, la nuestra, politeísta, ¿entienden el término? Politeísta, poli, muchos, teos, Dios, ismo, adherencia a. Es decir, los que creen en la idea de adorar varios dioses o muchos dioses. En esta sociedad politeísta, pluralista, relativista, somos llamados a decir hoy, como en el primer siglo, solo hay un Dios verdadero. Hermano, en su casa, en su familia, que yo sé que tenemos en grupos de WhatsApp y en nuestras familias, la condición en este grupo no se habla de política y no se habla de religión, ¿no? Ok, bueno, la Biblia le manda a usted a decir y afirmar categóricamente como cristiano que solo hay un Dios verdadero. Yo he tenido esta discusión con mis estudiantes. Me dice, profe, ¿usted está diciendo que la religión cristiana es la única verdadera? ¿Eso es lo que usted quiere decir? Yo les digo, sí, es exactamente lo que quiere decir. ¿Usted está diciendo, profe, que usted cree que el único Dios verdadero es el Dios de los cristianos? Sí, es exactamente lo que quiero decirles. Y claro, la pregunta que surge ahí, o la afirmación que dice es, ¿no es muy arrogante? ¿No es muy presuntuoso atreverse a afirmar que hay un solo Dios verdadero y que el cristianismo es la única religión verdadera? Pues la respuesta es que yo no soy el que lo digo. El que lo dice es Dios a través de su palabra. O sea, yo no me inventé eso. Fue el Señor en su palabra el que dijo que Él era el único Dios verdadero. Y fue Él el que dijo que el único medio es a través de Jesucristo. Por tanto, por fuera de Jesucristo no hay salvación. Entonces somos llamados a afirmar exactamente lo que la Biblia nos manda a afirmar. ¿En dónde? En la casa. ¿En dónde? En el colegio. ¿En dónde? En el trabajo. ¿En dónde? En la Universidad del Tolima. ¿Qué decirlo? En las universidades privadas, en la Nacho en Bogotá, en la Antioquia en Medellín, en todas. Hay un solo Dios verdadero. Ahora, ¿le va a traer problemas? Por supuesto que sí. Lo van a detestar porque en esta cultura nuestra, relativista, no hay lugar para los absolutos. Solo hay hombre y mujer. ¿Pero cómo? Recuerde que ahora somos LGBTIQ y 10 abecedarios más. Aquí tenemos opciones, todas las que quiera, lo que cada uno quiera hacer. Pero ¿qué dice la Biblia? Por eso esto tiene relación con las solas que hemos venido trabajando. Si para nosotros creemos como cristianos en la sola Escritura, tenemos que creer que hay un solo Dios y es el Dios de las Escrituras. Y ya les voy a demostrar por qué. Ahora, si usted no está convencido que hay un solo Dios, permítame decirle que esta no es una perspectiva entre muchas. Esta es la perspectiva que la Biblia enseña. Hay un solo Dios, ¿verdad? Uno solo, no hay más. Uno. Eso dice la palabra del Señor. Pero también los cristianos afirmamos que somos monoteístas. Mono, uno, teos, Dios. Es decir, que creemos en un solo Dios y creemos también que ese Dios es uno. Porque algunos señalan que los que somos trinitarios, que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nosotros somos politeístas. No, no somos politeístas. Somos monoteístas porque creemos en un solo Dios, lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El catecismo de la Nueva Ciudad, que yo lo estoy colocando en mis estados todos los días, una pregunta, dice así: ¿cuántas personas hay en Dios? Pregunta 3 del catecismo. Respuesta: en el único Dios vivo hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Ellos son la misma sustancia, iguales en poder y gloria. Es un solo Dios en tres personas. Y hay una imagen que quiero compartirles que algunos han intentado hacer para explicar la Trinidad. Hermano, la Trinidad es un misterio. Nosotros en nuestra limitada capacidad difícilmente vamos a poder entender. Pero la Trinidad lo que dice básicamente es: el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. ¿Fácil o no? Hermano, el Dios que hizo los cielos y la tierra, vamos a intentar meterlo acá en esta cabecita chiquita, este cerebro limitado. Necesitamos fe para abrazar la visión bíblica del Dios Trino, o del único Dios en tres personas. Paul Washer dice: el único Dios verdadero se revela en tres personas eternas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son tres personas distintas, son distinguidas el uno del otro, y a la vez comparten la misma naturaleza y esencia divina, y se relacionan el uno al otro con un compañerismo inquebrantable. Nosotros creemos que hay un solo Dios verdadero y que ese Dios es uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no solamente creemos eso, también creemos que el Dios de la Biblia, a la luz de Génesis 1, es creador. A la luz de Lucas 1 es omnipotente. A la luz de Jeremías 23 es omnipresente. A la luz del Salmo 147, este Dios es omnisciente. Todo lo sabe. A la luz del Salmo 135 es soberano. A la luz del Salmo 93, este Dios es eterno. A la luz de Isaías 55, este Dios es trascendente. A la luz de Santiago, este Dios es inmutable, no cambia. A la luz de Primera de Juan, este Dios es amor. A la luz de Primera de Pedro, este Dios es santo. A la luz del Salmo 11, este Dios es justo. Todo esto y más es este Dios en el cual creemos. Él es santo, Él es justo. Así que una pregunta que quiero que nos planteemos es esta. El texto dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La pregunta es: ¿por qué mencionar que hay un solo Dios? ¿Por qué simplemente Pablo no dice, empieza el versículo diciendo porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y quita la parte de arriba? ¿Por qué mencionar que hay un solo Dios antes de mencionar que hay un solo mediador? ¿Por qué es importante recordar cómo es este Dios? Y por lo que acabamos de decir, hermanos, creo que Jonathan Edwards resumió en una frase la respuesta a esta pregunta. Dice Jonathan Edwards: solo el Dios infinito puede satisfacer a un Dios infinito. Solo un Dios infinito puede satisfacer a un Dios infinito. Y yo añadiría: solo un Dios santo puede satisfacer su santidad. Solo un Dios justo puede satisfacer su justicia. Solo un Dios eterno puede salvar eternamente. Solo el Dios creador puede salvar y hacer una nueva creación. Solo el Dios salvador puede salvar a los pecadores de sí mismo. Si ustedes recuerdan la semana pasada que hablábamos de cómo es Dios, Dios es santo, Dios es justo, Dios es puro. Solo un Dios que cumple con esas características puede salvar, puede satisfacer toda su justicia. Ahora, para que aterricemos esto un poquito, Pablo va a argumentar: solo hay un solo mediador. Nuevamente, el exclusivismo viene acá. Solo hay un mediador. La palabra mediador viene del griego mesites, que significa intermediario, intercesor, mediador, reconciliador. Alguien que se pone entre dos partes para resolver un asunto. Y aquí hay dos preguntas que yo quiero que usted se plantee. La primera: ¿por qué se necesita un mediador para llegar a Dios? Porque alguien diría: no, por ejemplo, los testigos de Jehová. No, nada que ver con Jesucristo, Jehová. ¿Por qué se necesita un mediador para llegar a Dios directamente? ¿Por qué no puedo llegar a Dios directamente sin tener un mediador? ¿Por qué? La otra pregunta es: ¿por qué no puede ser cualquier mediador? ¿Por qué necesito un mediador? ¿Y por qué no puede ser cualquier mediador? Y yo creo que eso tiene que ver con lo que vimos la semana anterior. Tiene que ver, recuerden ustedes que veíamos
que el ser humano es pecador consumado desde que nace hasta que muere. Nosotros pecamos desde que nacemos hasta que morimos. Pecamos con nuestros pensamientos, pecamos con nuestros sentimientos, pecamos con nuestras motivaciones, pecamos con nuestras acciones, con nuestras reacciones, pecamos con nuestras palabras. Todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos sido hasta ahora nos condena delante de Dios. Acabamos de ver que Dios es un Dios santo. Dios es el único Dios santo y Dios es un Dios justo. Y dice la Biblia que Dios no pasará por inocente al que es culpable. Si Dios nos declara inocentes siendo culpables, Dios sería injusto. Si Dios no satisface su justicia, sería injusto. De eso hablamos la semana anterior. Así que se requiere, sí o sí, que quien pueda ir al cielo debe vivir en esta tierra desde que nace hasta que muere, habiendo obedecido todos los mandamientos del Señor. Todos. Todo el tiempo. A toda hora. Durante toda su vida. Piensa en este escenario. Alguien, no existe esa persona, pero digamos que alguien logró nacer, crecer, vivir, y cuando ya se iba a morir, antesito de morir, pecó. Toda la vida lo hizo. ¿Qué creen que va a pasar? Pecó. La paga del pecado es muerte. Esa persona tiene que irse al infierno. Entonces, tiene que haber una persona que cumpla toda la ley, toda la ley, toda la ley, todos los mandamientos, todos. Recuerden ustedes que Santiago dice que si quebranta uno es culpable por todos. ¿Cómo se puede entender esto más fácil? Piense en las monarquías, en estos reyes de otros tiempos. Hay un rey que le dice a sus súbditos: tienen estos 10 mandamientos, tienen que cumplirlos. Quien no lo cumpla, muere. Imagínense que hay uno de ellos que cumple 9. Para el rey, ese es culpable. Y fallar en uno lo hace culpable por todos. Así que se requiere que esta persona todo el tiempo, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus palabras, en sus reacciones, en sus actitudes, en sus comportamientos, todo el tiempo, a toda hora, durante toda su vida, haga todo bien. ¿Hay alguien aquí así? No lo hay. Pero no solo eso, se requiere que esa persona viva bien toda su vida y que además de eso muera en la cruz para satisfacer nuestra justicia. Porque nosotros merecemos morir. Esos malos pensamientos, esas malas acciones, esos malos comportamientos, esas malas palabras, todo esto que hemos hecho nos condena delante de Dios. Alguien tiene que pagar. Así que si esta persona logra vivir cumpliendo toda la ley, al final tiene que morir. La pregunta es: ¿quién sobre la tierra puede hacer eso? Creo que usted y yo no somos. Pero le pregunto, ¿hay alguien que haya nacido sobre esta tierra que pueda cumplir esto? ¿Hay alguien? No hay un ser humano sobre la tierra. Y para satisfacer la justicia de Dios, recuerden ustedes que lo veíamos la semana anterior, pero ¿por qué sencillamente Dios no perdona el pecado, quita a Satanás y nos pone a todos en el cielo? Porque si Dios hace eso, Dios sería injusto. Hay que satisfacer la justicia. Dios tiene que declarar culpable el que es culpable. Y para liberarnos a nosotros es que llega Cristo. Se requiere entonces que de principio a fin haya una vida santa, justa y perfecta, y que muera para pagar la deuda. ¿Saben cómo se llama eso en teología? Eso se conoce como la obediencia activa y la obediencia pasiva. La obediencia activa es caminar sobre esta tierra cumpliendo todas las demandas del Señor. Y la pasiva es morir en la cruz para pagar la deuda. Permítame recordarle, solo Dios en la persona de su Hijo Jesús podía hacerlo. Solo Cristo podía hacer las dos cosas. Solo Cristo podía vivir la vida que usted y yo no podíamos vivir. Y solo Cristo podía pagar la deuda que usted y yo no podíamos pagar. Solo Él.
Solo Él, nadie más. Por eso es que Pablo dice ahí en 1 Timoteo 1:15 que Cristo vino a morir al mundo por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso el versículo 6 del capítulo 2 dice: quien se dio a sí mismo por el rescate por todos los hombres, o por todos nosotros. ¿Entiende la expresión Jesucristo hombre? ¿Por qué tenía que ser Jesucristo hombre? Algunos explican esto como que ahí está el argumento para refutar la doctrina contra el del divino niño. Jesucristo hombre, no niño. Perdóneme, pero a eso no se refiere. Para el primer siglo el divino niño no existía. La enseñanza del divino niño surgió muchos siglos después en el catolicismo romano y aquí en Colombia como en el siglo XX más o menos. No existía, no se refiere a eso. A lo que se refiere esta expresión es que se requería que un ser humano caminara sobre esta tierra cumpliendo cada una de las demandas del Señor y al final muriera en la cruz siendo perfecto. Por eso Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se requería que fuera así, que fuera hombre, que fuera un ser humano, que fuera perfecto, que nunca pecara, que hiciera lo correcto siempre, que nunca errara el blanco, que cumpliera con todos los mandamientos del Señor y que caminara sobre esta tierra, viviera nuestra realidad, nunca pecara, pero que además se colocara en la cruz del Calvario para morir en nuestro lugar. No había quien lo hiciera. Por consiguiente, Cristo es el medio que Dios usó para esto. Durante los 33 años aproximadamente que Jesús vivió sobre esta tierra, nunca erró al blanco, jamás. Él fue el Cordero perfecto. Él obedeció cada uno de los mandamientos que el Padre le dio sin fallar uno, ni una sola vez, hasta el último respiro de su vida. ¿Ustedes recuerdan en la cruz a Jesús? Cuando lo estaban vituperando, lo estaban golpeando, le estaban diciendo de todo. ¿Recuerdan cuáles fueron las palabras de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento de su vida, Jesús cumplió la ley de Dios, cumplió la justicia del Señor, jamás pecó. Se requería que un ser humano caminara sobre esta tierra, pero no solo eso. Se requería que se colocara en esa cruz y recibiera todo el peso de la ira de Dios, de la justicia de Dios. Fue tan terrible ese momento que ahí es cuando Jesús dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el Padre tuvo que hacerse un poco a un lado, porque Él en ese momento estaba llevando su pecado y mi pecado. El pecado de la humanidad estaba siendo puesto sobre Jesús y toda la ira de Dios cayó sobre Él. Hermanos, ¿podemos entender esto? Nos ayuda esto a comprender lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tiene sentido para usted Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por todos nosotros. ¿Entiende ahora que si Dios mismo no envía a su Hijo y si el mismo Hijo no se entrega por nosotros, ninguno de nosotros podría estar en el cielo? Jamás, jamás. No podríamos. No hay manera de hacerlo, hermanos. No sirven nuestras buenas obras, no sirve nuestro mérito, no sirven las indulgencias, no sirve el buen comportamiento, no sirve la religión, no sirven los intermediarios de los hombres. Solo Cristo puede ser el medio, nadie más, porque nadie podía satisfacer la justicia de Dios caminando sobre esa tierra y nadie podría recibir todo el peso de la ira de Dios mismo, sino Él mismo. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? ¿Pueden ver la gracia de Dios allí? ¿Pueden ver el amor de Dios allí en esta obra? Si no es así, no hay salvación. Por fuera de Cristo no hay salvación. Y permítame leerle algo que leí, que escribió Miguel Núñez en un libro y en una prédica que lo escuché también. Él dice lo siguiente: Confucio dijo:
yo nunca dije que era santo. Pero Jesús preguntó, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Jesús nunca pecó. ¿Recuerdan a Pilatos diciendo, este hombre es justo? ¿Recuerdan a la esposa de Pilatos? No te metas con ese santo, no te metas con ese hombre es justo. No hay quien pueda decir que Jesús pecó. Pero Confucio, el creador de la confusión, está reconociendo que él es pecador. Mahoma dijo, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Mas Cristo dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Buda dijo, soy alguien en búsqueda de la verdad. Pero Cristo dijo, yo soy la verdad. Juan 14:6. Y unos daticos para que los conozcan. Confucio murió divorciado. Mahoma tuvo 11 esposas, muchas de ellas concubinas, cuando el Corán le permite tener solo 4. Generoso el Corán. Buda abandonó a su esposa y a su hijo para dedicarse a la vida contemplativa, mientras que decía que había liberarse del egoísmo, abandona a su esposa y a sus hijos por egoísmo. Hermanos, permítame recordarle lo siguiente. No sé si lo sabía, pero se lo voy a decir. Confucio está muerto. Mahoma está muerto. Buda está muerto. Charles Russell, creador de los Testigos de Jehová, está muerto. Elena White, la líder más prominente del adventismo, está muerta. Joseph Smith, del mormonismo, está muerto. Nietzsche está muerto. El que dijo Dios ha muerto. Mi amor me contaba que cuando ella estudió en la Universidad Nacional, que en la Nacho había un graffiti que decía Dios ha muerto, atentamente Nietzsche. Pero que alguien colocó otro que decía Nietzsche ha muerto, atentamente Dios. Nietzsche está muerto. María está muerta. María está muerta. Y yo voy a decir esto con cuidado, porque sé que puede ser un tema sensible para algunos. Pero que lo diga con cuidado, lo voy a decir con firmeza. María, la Biblia dice que es bienaventurada entre las mujeres. Y bendita es María que tuvo en su vientre al Hijo de Dios. Y seguramente María, desde mi convicción, seguramente María tendrá un lugar privilegiado en la eternidad con el Señor. Seguramente así será. Y es una mujer digna de ser imitada. Es una mujer digna de ser mirada y seguida. Pero María está muerta. María no puede hacer nada por nosotros. María no puede interceder por nosotros. María no puede hacer milagros por nosotros. María no nos puede salvar. María necesita a su Salvador. Solo lea la Biblia, lea el Magnificat y se dará cuenta que aún María misma reconoce que necesita que su Hijo la salve. María está muerta. Los santos que adoran en el catolicismo están muertos. Los dioses que adoran los politeístas están muertos. Y permítame recordarle esto. Solo Cristo vive desde la eternidad. Hermano, quien murió en la cruz fue el Jesús hombre. Dios no murió en la cruz. El que murió fue el Jesús hombre. Pero Dios es eterno, nunca muere. Solo Cristo vive desde la eternidad. Solo Cristo nació, vivió, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y regresará por su iglesia para vivir eternamente con Él.
Solo Cristo es santo, solo Cristo es justo, solo Cristo es creador, solo Cristo es eterno, solo Cristo es el camino, solo Cristo es la verdad, solo Cristo es la vida, solo Cristo puede salvar, solo Cristo puede sanar, solo Cristo puede liberar, solo Cristo puede restaurar, solo Cristo es el Dios encarnado, solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ninguno podía hacerlo. Solo Él, solo Él. Hay un solo mediador, porque solo había uno que podía venir y caminar estas polvorientas calles, sufrir la bajeza del ser humano y aún así no pecar y morir en la cruz. Él vivió la vida que usted y yo no podemos vivir y pagó la deuda que usted y yo no podíamos pagar, con un único propósito: tenernos con Él por la eternidad en los cielos. Mahoma se parará un día delante de Dios, Buda se parará un día delante de Dios, Confucio se parará un día delante de Dios, Nietzsche se parará un día delante de Dios, Marx, todos un día nos pararemos delante de Dios y doblaremos nuestras rodillas delante del único Dios y confesaremos que Jesucristo es el Rey, para la gloria de Dios Padre. Ahora, ¿qué espera el Señor? Una respuesta, y yo creo que una sola respuesta. Amigos y hermanos, pueda que todos los caminos conduzcan a Roma, inclusive a Neiva, pero jamás al cielo. No hay muchos caminos, no hay varios mediadores, solo hay un mediador y es Jesucristo hombre. Escuche bien esto: no son un medio sus buenas obras, no son un medio la práctica de los sacramentos, no son un medio las indulgencias, no son un medio su moralismo y su buen comportamiento, no son un medio sus pastores y sacerdotes. ¿Sabe cuál fue el otro regalo de la Reforma? La iglesia tenía como práctica que la gente venía al sacerdote. El sacerdote era el único que podía leer las escrituras, entender las escrituras, enseñar las escrituras, y él era el intermediario. El Papa se asume a sí mismo como el vicario de Cristo en la tierra. No, el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Pero todo será a través de ellos. Lo que hace la Reforma Protestante es decir: no. Ya no hay intermediarios, ya no hay mediadores, ya los hombres no son mediadores. Ahora, gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario, gracias a su sacrificio, tenemos entrada libre al trono de la gracia. Ahora todos en Jesucristo podemos ir a la presencia de Dios las veces que queramos, todas las veces que queramos, todas. Por eso hay que quitarse esta idea, hermanos, que algunos me dicen a mí: pastor, ore usted porque es que a usted lo escucha el Señor. Pastor, es que usted está más cerquita del Señor. Lo que pasa es que está viendo en mí un sacerdote católico. No es así. No es así. Usted puede ir. Tiene entrada libre al trono de la gracia. Puede ir a confesar sus pecados, puede ir a pedir ayuda, puede ir a adorarlo, puede ir a orar las veces que quiera. Lo puede hacer. Él es el mediador. Cristo es el mediador. No son los hombres, hermanos. No son los hombres. No son las denominaciones. No, es que la única iglesia que provee salvación es la vida en Ibagué. No son las denominaciones, no son los nombres de las iglesias, no son los personajes. Escuché a un personaje, hay gente que a mí logra generarme cosas feas. Yo obviamente me arrepiento, hermanos, pido perdón. Pero estos que abusan de la fe para quitarle a las personas me enervan. Escuchar a esta señora Maldonado decir: deme en dólares porque a punta de dólares te voy a meter en el cielo. ¿Usted sabe lo que está haciendo con la obra de Cristo? Escuché a otro personaje, un supuesto apóstol, yo no creo que haya apóstoles hoy, y lo puedo argumentar desde las escrituras, diciendo: si usted está pobre, es porque usted está atado en el inframundo a la pobreza. Pero como yo soy apóstol, si usted me da unos dólares, yo voy al inframundo en el espíritu y lo libero de la pobreza.
¿Saben qué dijo el Señor en el libro de Hechos? Cuando un personaje le pidió a los apóstoles que les vendiera el don de Dios. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que puedes comprar el don de Dios. Hermano, el don de Dios, como dice por ahí una canción, ni se compra. ¡Ájale! Hermano, no son, permítame decírselo, no es María, como no lo son todos los demás, no es María. Cuando viví en Medellín, yo debatía mucho con un amigo católico, buena gente, nos llevamos muy bien, pero discutíamos. Y el argumento de María, ustedes saben que en Medellín, María no solamente es la Virgen María de la Iglesia Católica, no, es la mamá, es meterse con la mamá. Y él me decía, Ave María, Diego, ¿vos crees, Diego, vos crees que si yo voy a María le digo, Virgencita, ayúdame? ¿Vos crees que la Virgencita no le va a decir a Jesús, Jesucito, ayúdalo? Yo le decía, no es posible. ¿Por qué? Porque María está muerta. Porque María no tiene el poder de hacer milagros. Porque María no puede perdonar pecados. Porque María no puede salvar. Porque María no sana. El único que sana es Cristo. Porque María también necesita un Salvador. Tampoco es ninguno de los santos, ni los dioses falsos, ni hombres falibles. Solo Cristo es el medio. Solo Cristo es el mediador. Pastor, pero esto sigue sonando pretencioso. Esto sigue sonando arrogante. ¿Qué es más arrogante? Que yo diga que no en contra de las Escrituras, o que sea Dios mismo el que lo está diciendo. ¿Me creo mejor que Dios? ¿Me creo más sabio que Dios? Si Él ha dicho que Él es el único Dios y la Biblia es sola escritura y nos enseña que Él es el único mediador, así es. Charles Spurgeon dijo así: si realmente anhelas ver almas salvadas o personas salvadas, debes estar dispuesto a decir muchas verdades con las que no estarán de acuerdo. Es más, hay gente que se va a enojar. Hay gente que nos va a dejar de hablar. Y probablemente vamos a terminar en la cárcel. Eso es lo que está liderando la agenda globalista, liderada también con el presidente que tenemos. ¿Sabe qué pasó en Inglaterra últimamente? Ustedes saben que en las clínicas de abortos están matando niños. Y muchos cristianos iban a las clínicas de aborto afuera y le entregaban tratados y les hablaban a las mujeres, las animaban a no hacerlo y a ir, y que les ayudaban para que dieran a sus hijos en adopción y todo eso. Eso lo prohibieron. No es posible porque se van a la cárcel si lo hacen. Y la tapa fue hace poco que una señora estaba al frente de la clínica de abortos en silencio, orando en su mente por los niños no nacidos. Llegó la policía, que no la escucharon hablar, ella estaba en silencio, pero le preguntaron si estaba orando por los niños. Ella dijo que sí, a la cárcel. Hay mucha gente que se va a enojar, hay mucho que no les va a gustar, pero usted y yo no tenemos otra opción. O decimos lo que la Biblia dice y asumimos el costo, o nos volvemos a la corriente de este mundo y no incomodamos a nadie, para tener tranquilos a todos. Tendría usted que preguntarse, si usted no tiene ningún problema con nadie, preocúpese. Algo parece que no está bien. Finalmente, ¿cómo vas a responder a esta predicación? Creo que pueden haber varias formas de responder. Una de ellas: no necesito ningún Cristo. No me interesa creer en su Jesús, no me interesa creer en su Dios. Ok, está bien, eso está presupuestado. 2, yo necesito algún Cristo, no importa cómo me lo presentes, cualquiera me sirve. 3,
Yo necesito a Cristo más. Cristo más las obras, Cristo más los sacramentos, Cristo más las indulgencias, Cristo más. O la última, que creo que es la única respuesta que deberíamos tener y les motivo a tener, es: yo necesito solo a Cristo. Solo a Cristo. Un día nos vamos a parar delante del Señor, y si el Señor pudiera hacerle esta pregunta: ¿por qué vas a estar en el cielo? ¿Qué le vas a responder? Si estás ahí y te pregunta el Señor: ¿por qué vas a estar en el cielo? ¿Qué vas a decir? Ah, Señor, yo iba cada 8 días a esa iglesia detrás de la Plaza de la 28. Pastor nunca supo, pero yo era el que diezmaba en esa iglesia. Me viera llevando comida a los pobres. Yo me portaba re bien. Yo era buen hijo, pregúntele a mi mamá. Y yo hacía, y yo hacía, y yo hacía, y yo hacía. Yo creo que el Señor no haría eso, pero yo sí. Yo le daría la patadita de la suerte y lo mandaría derechito. ¿No lo entendió? ¿No lo entendió? Porque si un día vas a estar en el cielo, y si te preguntan esto, tú vas a tener que decir: estaré en el cielo porque Cristo vivió la vida que yo no pude vivir y pagó la deuda que yo no pude pagar. Por tanto, estaré en el cielo solo por Cristo. Solo por Cristo. Nada más. Él me puso aquí. A uno de estos hombres grandes le preguntaron: si le pudiera hacer una pregunta al Señor, ¿cuál le harías? Cuando llegue delante de él, dijo: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pablo lo dice: Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos los que estamos aquí, todos merecemos el infierno eterno. No había manera de salvarnos, pero Dios, que es bueno, rico en misericordia, en gracia y en amor, envió a su Hijo a morir para que tú estés en el cielo con Él. Pero no solo para que estés en el cielo con Él, para que vivas una vida y vida en abundancia en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque Él no solo nació, vivió, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, sino que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo para que usted y yo no flaqueemos, para que nuestra fe no mengüe, para que la imagen de Cristo siga siendo formada en nosotros. Él está intercediendo porque la buena obra que Él comenzó, Él la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Si Él nos salvó, Él nos va a poner en el cielo por la eternidad. Permítame terminar con un poema. Sadrat Mesá es un pastor bautista, murió hace años. En una reunión le invitaron a decir unas palabras finales. Y el hombre, de manera improvisada, le salió esto del corazón. Escuche lo que él dice. Este es mi rey. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia, Él es el rey de los siglos, Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria, Él es el rey de reyes, Él es el Señor de señores. Este es mi rey. Te pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente lleno de gracia. Él es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. Te pregunto, ¿lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces?
Él suple de fortaleza a los débiles, está dispuesto para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. Te pregunto, ¿lo conoces? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. Te pregunto, ¿lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en Él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi Rey. Nadie es como Él. Nadie es como Él. ¿Es el cristianismo la religión verdadera? Absolutamente que sí, porque ninguna tiene un Cristo como el nuestro. Digo un predicador, solo hay dos religiones en el mundo: la religión de las obras y la religión de la fe en Jesucristo. ¿En cuál estás? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Y yo quisiera animarte a orar, a responder. Si estás aquí, es porque el Señor quiso que estuvieras aquí. Tal vez necesitas pedirle al Señor que te ayude a tener una mayor comprensión de que Él es el único Dios. Tal vez necesitas que el Señor te ayude a tener una mayor comprensión de que Él es el único mediador, Jesucristo hombre. Tal vez estás colocando tu fe en otras cosas, en tu buen comportamiento, en tus buenas obras, en tus propias justicias, aún en personas, religiones, etc. No, ninguna religión te salva. Solo hay una persona, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No es arrogancia decir que creemos en el Salvador. ¿Saben por qué? Porque no hay nada de lo que podamos jactarnos. Si fuera por nuestras obras, nuestro pecado, lo único que nos espera es el infierno. Pero Él se atravesó, y hoy, en esta mañana, si has venido y aún no tienes un encuentro personal con Jesucristo, hoy Él sale a tu encuentro para decirte que entregó su vida en la cruz por amor a ti, para salvarte, para perdonarte, para darte vida eterna. No rechaces a Cristo. Renuncia a otros medios y entrégate a Jesús, porque solo Él salva. Y creo que estaría bien que termináramos en alabanza al Señor, alabando a Cristo, exaltando a Cristo, cantando las maravillas del Señor. Vamos a adorar al Señor.